Bienvenidos chicos. Bueno, esta es la clase que vamos a tener sobre voz pasiva. Bueno, andando un poco en voz pasiva, pero en realidad esta es una clase que más que solamente voz pasiva intenta resumir un poco la gramática del inglés. De hecho, esta serie de elementos que estoy haciendo tanto como para su clase como para, bueno, para este curso, como para la clase de otros compañeros como recursos, la titulé English Shortcuts, que serían como atajos del inglés, pero están enfocados más hacia la parte gramatical, que a veces es la que nos es más difícil de entender. ¿Sale? Entonces son como atajos para entender el inglés. Y vamos a empezar a leer y nos vamos deteniendo cuando haya que explicar algo, ¿vale? Este material lo van a encontrar en la clase que tenemos en Classroom. Ustedes ya tienen el código y pueden acceder a ella cuando ustedes quieran, la pueden bajar. Es un PDF, está tanto en inglés como en español. En este caso quise explicárselos en español, pero también lo tenemos en inglés. ¿Por qué? Porque este tema es en realidad un tema que se puede aplicar, que podemos estudiar en cada nivel, y por eso lo puse en distintas modalidades, porque hay algunos compañeros que ya tienen mucha mayor comprensión del inglés, y entonces pues es precisamente para que ellos también puedan hacer uso del material, ya que pues comúnmente para los niveles altos ya se requiere que la comunicación sea en inglés. ¿Vale? Empezamos. Este sería English Shortcuts, y es creando la creación de tiempos gramaticales, que sería algo así como el tense creating o creating tenses. Y comienzo. El inglés es, quizás, uno de los idiomas con menos inflexiones del mundo, lo que significa que no tiene grandes cambios morfológicos en una palabra para expresar diferentes categorías gramaticales. En ese sentido, contrasta con el español de muchas maneras. Por ejemplo, el español tiene cambios en los adjetivos según el género y el número, pero el inglés no los tiene. Entonces la palabra tall del inglés puede significar alto, alta, altos o altas en español dependiendo de su contexto. Es decir, si yo digo a tall man, estoy diciendo un hombre alto, pero si digo a tall girl, estaría diciendo una chica alta. ¿Sí? Pero también puedo decir tall children, ¿sí? Y sería como niños, como un neutro, digámoslo así, niños altos. Ajá. Entonces, esta sola palabrita tiene todas estas variantes en el español. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más inflexiones, es decir, le damos más cambios a las palabras, a la morfología de las palabras, es decir, a la forma, eh, precisamente para darnos esa información, que el inglés no la tiene. El inglés tiende más hacia eliminar esas inflexiones, esos cambios. Una diferencia mayor entre estas dos lenguas es la conjugación, que es escasa en inglés. El inglés casi no tiene cambios en un verbo, por lo que necesita una forma diferente de crear tiempos. Lo hace utilizando un par binomial de verbos, o un binomio. Los verbos auxiliares y complementarios. Es decir, eh, el inglés no tiene prácticamente formas conjugadas. En realidad tiene dos, que lo vamos a ver ahorita más adelante, serían estas de aquí. Pero si lo comparamos con el español, la diferencia es abismal, porque simplemente para un solo verbo nosotros tenemos en promedio cinco formas distintas. Sigamos. Dice, el verbo auxiliar, perdón, es el verbo auxiliar que nos aporta más datos en un tiempo, mientras que el verbo complementario suele aportar solo la acción y en ocasiones el aspecto del tiempo. Sí, el aspecto es de si es una acción terminada, si es una acción que está llevándose a cabo, etc. Ese es el aspecto en un tiempo verbal. Este binomio es la base de la creación de tiempos. ¿Sí? A partir de este binomio, es decir, de esta conjugación de un verbo auxiliar y un verbo complementario, a partir de eso podemos crear nosotros tiempos en inglés, desde los más básicos hasta los más complejos. Y es la manera, es digamos, el núcleo eh, que hace que la lengua inglesa tenga todos estos tiempos
sin necesidad de una conjugación como tal, sin necesidad de terminaciones que agregarle a la raíz del verbo, como lo hace el español. La única reminiscencia que el inglés tiene de la conjugación está en los tiempos presente y pasado simple, donde un ligero cambio en la raíz del verbo, es decir, por ejemplo, tenemos go, went y went. Aquí hay un problema que debería ser goes. Expresa cierta información, ¿sí? Es decir, go solito es para casi todas las personas en presente. Goes para terceras personas. He, she, it, ¿vale? Went sería el pasado. Y luego sería gone, por ejemplo, ¿sí? Pero gone ya no es una forma conjugada. Ahorita vamos a ver eso. Sin embargo, es incompleto como sistema de conjugación, dado que solo funciona en la forma afirmativa de ambos tiempos. Es decir, solamente tenemos presente y pasado afirmativo. Y solamente ahí funciona. No hay más usos para estas conjugaciones. Pero esta presencia mínima de verbos conjugados es suficiente para que el inglés se base en toda su lista auxiliar de verbos. Es decir, el inglés, a partir solamente de estas dos conjugaciones, de presente y de pasado, a partir de eso, él puede crear toda una lista de auxiliares que están aquí, en presente y en pasado, que ya están conjugados en presente y en pasado, ¿sí? Para crear todos los demás tiempos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, estas son las formas, y estos son ejemplos de las diferentes formas que puede tener un verbo en inglés. No existen más formas, ¿sale? No hay más allá de esto. Veamos, presente, estas son formas conjugadas. En presente tenemos go y goes, y otra forma sería went. Pero si se dan cuenta, son una, dos, tres formas distintas hasta ahorita, ¿sale? Son tres formas distintas, dos de presente y una de pasado. Si lo comparamos con el español, el verbo ir tiene muchísimas terminaciones o muchísimas formas distintas. Es decir, simplemente en presente. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. Incluso, si le agregamos el vais del vosotros, es decir, el vosotros del español de España, o más utilizado allá, entonces tendríamos al menos 6 formas distintas, ¿sí? Porque van, se repiten ustedes y en ellos, pero tenemos todavía el vais, ¿sí? Vosotros vais. Si nos damos cuenta, solamente en un tiempo hay 6 terminaciones distintas, ¿sale? Y si nos vamos a otro tipo de presente, vamos a tener más y más y más terminaciones. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de conjugación es rico y es variado en las terminaciones. Las terminaciones, esa conjugación es la que nos da prácticamente toda la información del tiempo, del modo, de la persona, del aspecto, etc. ¿Sí? Ok, entonces tenemos go y goes. Pasado went. Van 3 formas distintas. Y esas son las únicas formas conjugadas. ¿Sale? Un verbo para ser verbo tiene que estar conjugado. Y aquí tuve un error, no me había dado cuenta. Debería ser verbs. Lo corregiré más adelante. Ustedes ya lo van a tener. Ya se los podrá pasar después corregido. ¿Vale? Tengo un par de errores ahí que estoy viendo apenas. Pero, bien, tenemos los verbos, para ser verbos, tienen que estar conjugados. ¿Sí? Si no, no es un verbo como tal. Son ideas verbales o raíces verbales, etc. ¿Sí? Y existen otras cosas que se llaman verboides. Las verboides son aquellas cosas que parecen verbos, pero no lo son. ¿Sí? Siempre que vean esta terminación de oide, es algo que parece algo sin serlo totalmente. ¿Sale? Entonces, si escuchan, por ejemplo, humanoide, es algo que parece humano, pero no es humano. Si escuchan ovoide, es algo que parece huevo, pero no lo es. Bien, esas 3 formas, que son de hecho las mismas en español y en inglés, son el infinitivo, el gerundio y el pasado participio. ¿Por qué son verboides y por qué no son conjugados? Porque ninguno de ellos me da la información suficiente que yo requiero. ¿Sí? Es decir, go en infinitivo sería ir en español. Y eso solo nos da la idea del verbo. ¿Sí? Nos da la idea de la acción. Pero no nos dice una persona, no nos dice un tiempo. De hecho, por eso se llama infinitivo, porque no tiene ni inicio ni fin. No nos da un aspecto, etc. ¿Sí? Gerundio, going, que en español sería yendo. ¿Sí? Yendo
nos da una parte del aspecto, nos dice que es una acción que está ocurriendo, que se está llevando a cabo. Sin embargo, pues no es del todo un tiempo en sí mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, yo estoy yendo, yo estaba yendo, ustedes estarán yendo, ¿sí? Y hay tres tiempos distintos ahí. Y lo mismo gone, que en español sería ido, ¿sí? Has ido, hemos ido, han ido, etc. Entonces estas son formas, estos son verboides, porque son formas no personales, son formas que no tienen un tiempo definido, ¿sí? Nos hablan un poco del aspecto, nos complementan la información, pero no son verbos en sí mismos. Entonces, tenemos por un lado los, perdón, los verbos conjugados, que serían estos de aquí, y tenemos por otro lado los verboides, ¿sale? Si se dan cuenta, yo los dividí, presente y pasado, que son conjugados, y estos tres que eh, pues son distintos, son verboides, no están conjugados. Y ahorita vamos a ver por qué esa división. Entonces, viendo rápidamente, tenemos go, goes, van dos formas distintas, went sería 3, go en realidad se repite, going 4 y gone 5. 5 formas distintas, pero estamos hablando de 5 formas distintas para todos los tiempos, ¿sí? Mientras en español teníamos 5 o 6, dependiendo cómo se tome, 5 o 6 formas distintas para un solo tiempo, el inglés tiene alrededor de 5 formas distintas para pues todos los tiempos que puede hacer, ¿sí? Incluso todas las voces. No hay más cambios en el inglés. Esto es lo que hay, ¿vale? Sigamos. Entonces, el presente y el pasado simple son las dos formas en las que los verbos auxiliares pueden existir en una oración. Es decir, de este lado, como conjugados, solamente vamos a tener, es decir, podemos tener todos los verbos tienen estas formas, pero los auxiliares solamente pueden estar aquí, solamente puede estar en presente o en pasado. Un auxiliar nunca va a estar de este lado. ¿Y por qué? En cuanto a los verbos complementarios, tomarán los verboides, es decir, los verboides son los que complementan, por eso están separados. De este lado, en los verbos conjugados, yo tengo mis auxiliares, ¿sí? Y de este lado tengo los complementarios que van con esos auxiliares, ¿ok? Que son formas creadas a partir de raíces verbales, pero no califican como formas conjugadas. En la siguiente tabla se muestra un breve resumen de cómo funciona la creación de tiempos verbales. Y aquí está el resumen que les hice de cómo se forman los tiempos verbales. Si se dan cuenta, es una tabla bastante simple, ¿sí? Es decir, no hay mucho. De hecho, creo que han tenido tablas más complejas en sus libros de texto cuando le están enseñando un solo tiempo. Pero aquí prácticamente esta tablita, ¿sí? Lo tiene todo. Esta tablita tiene todo ah, lo del inglés, al menos todo lo que corresponde a formar tiempos, ¿sí? Y vamos a ver, verbos auxiliares, ¿sí? Aquí tenemos presente y pasado. Y verbos complementarios, infinitivo, gerundio y pasado participio. Déjenme ver. Ok. Bien. Los auxiliares principales en inglés son estos tres. Do y does, am, is y are, have y has. Es decir, si lo pusiéramos en términos simples, es do, be y have. ¿Sale? Son los tres auxiliares principales. Existen otros que son los modal verbs, que esos ya van cambiando, pero lo que quiero que vean aquí es en realidad pues estos cambios que puede ver. ¿Ok? ¿Por qué los puse así? Porque yo les decía, estos de aquí son auxiliares. Estos de acá son complementarios. ¿Sí? Entonces, si yo un auxiliar do lo combino con un infinitivo, me va a dar un tiempo simple. ¿Sale? El tiempo en el que yo conjugué mi auxiliar me va a decir si es presente
o pasado. Es decir, do y does más infinitivo es un presente simple. Did más infinitivo será pasado simple. ¿Ok? Entonces, y es la única con lo que yo lo puedo combinar. Es decir, ahorita yo no puedo usar do y does como auxiliar y combinarlo con un gerundio o con pasado participio. Eso no es posible. ¿Sale? El verbo to be, por ejemplo, que presente sería am, is, or are, pasado sería was, were, solamente se puede combinar con el continuo. ¿Sí? Estamos hablando de tiempos. Para hacer tiempo solamente lo puedo combinar con el continuo. Que el continuo es la forma de ing, es decir, el gerundio. ¿Sí? Entonces, verbo to be más gerundio más ing hace un tiempo continuo. Am, is, or are más gerundio, presente continuo. Was y were más gerundio, pasado continuo. ¿Sí? El pasado, el perfecto, ¿sale? El verbo have. Have solamente lo puedo combinar con un pasado participio, ¿sí? Entonces have o has más pasado participio me da presente perfecto, ¿ok? Had más pasado participio me da pasado perfecto, ¿ok? Y esos son los tiempos como más simples, los más básicos. También existen los modal verbs. Los modal verbs no son otra cosa que verbos auxiliares que vienen en distintos modos. Por eso se llaman modal verbs, porque en realidad el modo de utilizarse va cambiando, es decir, no significan esencialmente lo mismo siempre, ¿sí? Pueden utilizarse de distintas maneras, pero son modal verbs. Y lo bueno de los modal verbs es que los modal verbs solamente los puedo combinar con un infinitivo, ¿sí? Cualquier modal verb que yo utilice tendrá que ir con un infinitivo. Y cualquier modal verb, siempre y cuando sea modal verb genuino, que yo utilice, no tiene más que una forma en presente y una forma en pasado. Y a veces ni eso, como must. Must no tiene forma en pasado. ¿Sale? Entonces, ya estamos viendo aquí que la gramática es bastante sencilla. ¿Sí? Tenemos tres auxiliares básicos, luego tenemos los modals, pero los modals siguen un mismo modelo. Ajá. Y se combinan con con estas tres otras formas. Y a partir de eso, pues ya, tenemos todo lo demás. Sigamos leyendo. Y quiero que lo vean bien cómo lo hacemos. Hay tres verbos auxiliares básicos, do, be, have, de los cuales podemos obtener el presente principal y el pasado, combinándolos con las formas complementarias. ¿Sí? Uh, Como habrás notado, aquí no hay tiempo futuro. ¿Sí? Es decir, no tenemos el auxiliar en futuro, entonces eso no nos da posibilidad de hacer un futuro. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se debe a la falta de una forma futura conjugada en inglés. Entonces, para hablar sobre el futuro, los tiempos anteriores, presente simple y continuo, ¿sí? Se pueden utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes utilizar el presente simple como dando la idea del futuro. Puedes utilizar el presente continuo también para dar una idea del futuro, ¿sí? Seguramente ustedes habrán visto cuando casi siempre que vemos futuros vemos will, vemos be going to y vemos presente continuo como futuro, ¿sí? Pero también han visto, creo que fue en quinto semestre o verán en quinto semestre, el presente simple utilizado como futuro. Es decir, si yo digo, por ejemplo, the plane leaves tomorrow at 10, ¿sí? Estoy diciendo el avión sale mañana a las 10, ¿sí? El avión sale mañana a las 10. Y estamos hablando del futuro, pero usando el presente, ¿ok? Bien. Se pueden reutilizar estos tiempos o se puede crear nuevas formas a partir de lo que conocemos como verbos modales. El futuro más conocido en inglés se hace con el verbo modal will, ¿sí? Ustedes han visto el futuro simple, casi siempre se los enseñan con will y el infinitivo del verbo. Pero también podemos usar will, can, may, etc. ¿Sí? Es decir, aquí también podremos tener shall, etc. Podremos tener varios ejemplos. Esto es posible con el uso del binomio auxiliar más verbo complementario. Aquí tienen, por ejemplo, un resumen de lo que les hice acá.
de, si yo tengo presente simple, ¿qué necesito? Pues do y does más infinitivo. Si se fijan, los tiempos simples, todos son con infinitivo. Y solo cambia el auxiliar en el tiempo presente o en el tiempo pasado. Y lo mismo para los demás. Presente continuo es con ing, presente y pasado. ¿Sí? Tiempos perfectos, participio, presente y pasado. ¿Ok? Entonces veremos, un tiempo simple es do más infinitivo. Y dependiendo de la forma en que sea do, será presente o pasado simple. Un tiempo continuo será be más ing. Y dependiendo de la forma en que esté be, será el tiempo continuo. ¿Sale? Presente o pasado continuo. Y un tiempo perfecto se hace con have más participio. A partir de estas combinaciones básicas, podemos crear tiempos más complejos vinculándolos correctamente. El nombre del tiempo verbal que creamos, es decir, que estamos creando, es indicativo del orden en el que se organizan los elementos. Es decir, el mismo nombre nos dice cómo vamos a ordenar los elementos. Por ejemplo, si voy a hacer un presente perfecto continuo, eso lo haría vinculando presente perfecto y un tiempo continuo, ¿sí? Es decir, este de aquí. La forma de hacer esto es poner los pares binomiales uno al lado del otro y crear el vínculo haciendo que el auxiliar del segundo par sea el complementario del primer par. Así la forma resultante ya no es un verbo auxiliar complementario, sino un vínculo entre el primer auxiliar y el complemento. Esto lo vamos a ver mejor en esta imagen, o en esa tablita. Tenemos presente perfecto, ¿sí? Y presente perfecto es have o has más participio. Y el tiempo continuo es be más ing. ¿Se dan cuenta? Para crear el presente perfecto continuo, yo estoy tomando estos dos binomios, el del presente perfecto y el del tiempo continuo. ¿Sí? Son dos, los estoy poniendo uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es vincularlos y para eso tengo que unir estos dos, es decir, el auxiliar del segundo binomio, tengo que convertirlo en el complementario del primer binomio. Y para ponerlo en términos sencillos, tenemos los binomios juntos y entonces hay que unir aquí. Aquí unimos, aquí hacemos el vínculo. ¿Sale? Entonces, bajamos primero have o has, porque no tiene ningún cambio, que sería nuestro auxiliar, más el participio del verbo be será been, más el verbo ing. ¿Sí? Y aquí ya tengo un presente perfecto continuo. ¿Ok? Ya vimos lo que pasó. En este ejemplo, el auxiliar be del segundo par, aquí, se convierte en el complemento del primer par, creando así el enlace. Este been es un enlace y no es ni un verbo auxiliar ni un complementario. Entonces, al final yo termino con este have o has, que es mi auxiliar, y con este ing, que sería mi complementario. Y este been solamente es un vínculo. Ok, en este ejemplo, el auxiliar be del segundo par se convierte en el complemento del primer par, creando así el enlace. Esto se puede utilizar para crear todos los tiempos verbales que faltan en la tabla de tiempos básicos, ya sean los futuros, el continuo perfecto o las variantes modales. Es decir, a partir de esto que vimos, de esta tableta que vimos, podemos crear todos los demás tiempos. ¿Sí? Podemos crear los futuros, podemos crear el presente y el pasado continuo, podemos crear todas estas variantes. ¿Sí? Y también podemos crear las variantes con modal verbs. Entonces, es solamente con este binomio que nosotros podemos ir creando los tiempos. ¿Sale? Tenemos tres binomios principales, el de tiempo simple, el de tiempo continuo y el de tiempo perfecto. ¿Sale? Esos son los tres binomios principales. Si yo los voy combinando, puedo hacer el resto de tiempos que faltan. Obviamente esto no es aleatorio, es decir, no puedo tomar yo cualquiera y decir, voy a hacer un simple pasado, un simple perfecto continuo, y no se puede, porque además algunos contrastan entre sí, pero así es como se crearon, ¿ok? No son, no son aleatoriamente, no son una elección aleatoria, pero sí es una elección consciente y que vienen de esta conjunción de estos binomios. ¿Sale? Entonces básicamente los binomios solamente se van simplificando, se van vinculando, como pasa aquí en bin. Además, el mismo método se aplica a la voz pasiva. Es decir, yo todos los tiempos que tenga, cualquier tiempo se puede cambiar de activo a pasivo, simplemente agregando el par binomial be más participio. Y aquí tenemos esto mismo, pero además le vamos a agregar aquí,
aquí como lo ven, en amarillo, la voz pasiva. Entonces yo puedo tener un presente perfecto, continuo pasivo, si hago todo esto. ¿Sí? Y cuando digo todo esto en realidad es una cosa de nada, nada más quiero que lo vean cómo es. Tengo el presente perfecto, que es have o has más participium, luego el continuo, que es be más ing, y luego la pasiva, que es be más participium. ¿Sí? Have o has es el auxiliar, entonces se baja tal cual. El participio del verbo be será been, se baja así. El participio, bueno, más bien luego, ing del verbo be será being. ¿Ok? Entonces, este being y este being, que son distintos, uno es participio y otro es continuo, en realidad solamente se convierten en los vínculos. ¿Sí? Y al final terminamos con have o has como auxiliar y el participio como el verbo complementario. Es importante que nosotros, como estudiantes de inglés, comprendamos cuán simple es el núcleo de la creación de tiempos verbales. Nada más que dos elementos, un verbo auxiliar y uno complementario. Ya lo vimos, solamente añadiendo de binomio en binomio podemos tener esta cuestión. La clase se tornó muy larga, chicos, pero lo que yo quería es que entendieran. La complejidad de esto solamente viene cuando nosotros empezamos a unirlos, pero ni es tan complejo porque seguimos la misma regla de se unen aquí, ¿sí? Es decir, hay dos elementos que se tienen que unir, el participio del verbo to be, el ing del verbo to be. Es una forma muy lógica, ¿sí? Y es más fácil de recordar y comprender. No digo que no necesitemos estudiarlo, sí necesitamos estudiarlo, pero es más fácil de comprender, es más fácil de recordar que todo un sistema de conjugación, que como en el español, que tiene, como ya vimos, un promedio de 5 formas para cada tiempo, pero que además tiene verbos irregulares, ¿sí? Es decir, si yo utilizo el verbo correr, yo corro, tú corres, él corre, ¿sí? Pero si yo utilizo el verbo ir, no es yo iro, tú irás, o tú iré, es decir, la conjugación cambia, ¿sí? Nosotros tenemos las terminaciones ar, er, ir, y además de eso, tenemos los verbos irregulares, como el verbo ser, o como el verbo ir, yo voy, ¿sí? ¿De dónde sacamos que ir sea voy? No estoy diciendo que sea una cosa descabellada, solamente estoy diciendo que no es tan lógica como es el inglés, ¿ok? Entonces, el inglés es una lengua mucho más sencilla que el español, al menos en su estructura gramatical, ¿sí? Tiende a tener menos cambios, menos inflexiones, tiende a tenerlo todo junto, mientras que el español tiene más inflexiones, tiene más cambios, tiene muchas conjugaciones, tiene cambios en las terminaciones para decirnos si es masculino, femenino, neutro, etc. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es esto y quería que vieran cómo pueden aplicarlo a la creación de tiempos y a la creación de pasiva. Muchas gracias, chicos, que tengan buena tarde, buena noche, buen día. Nos vemos en la próxima lección. Gracias.